Hermanos, hermanas, voy a tratar solo por una vez el dogmatismo. El dogma es una palabra griega que quiere decir una afirmación que no tiene refutación. Bueno, como 2 y 2 son 4. Entonces, un dogma es una afirmación que en sí misma se sostiene por lo que contiene. El dogma filosófico son doctrinas que afirman que se puede conocer, que el conocimiento es posible. Entonces, el dogmatismo es las filosofías realistas, las filosofías que aceptan que el conocimiento es posible para todos. Lo contrario al dogmatismo es el escepticismo, el que cree que no se puede conocer, pero si cree que no se puede conocer, ¿cómo puede conocer que no puede conocer? Bueno, es una tontería. Es como alguien busca algo que no existe. Entonces, ¿para qué lo busca si no existe? Si lo busca es porque cree que existe. Pero voy a dejar eso. Y en el terreno religioso, los dogmas son afirmaciones de fe que las autoridades de cada religión imponen a sus fieles. Y cada religión piensa que es la verdadera y la única. Pues siento decirles a muchas personas que hasta el 325, y estudienlo por favor, el cristianismo estuvo abierto a muchas formas de interpretación. Pero del 325, cuando Constantino organizó la iglesia como está ahora, una iglesia imperial, en lugar de Constantino del emperador, ahora es el Papa. En Roma, el sucesor de los emperadores romanos fueron los papas. Por la fuerza primero, y pues luego por la conveniencia de toda Europa, hasta la Revolución Francesa, en que ya rechazaron esa elección eclesiástica, y luego con la reunificación de Italia, casi al final del siglo XIX, y al Papa le dejaron un territorio muy pequeño, a Pío IX, si mal no me equivoco, y luego hasta cuando con Mussolini, uno de los papas, creo que es Pío XII, hizo un concordato, ya se reconoció el Estado Vaticano como un Estado dentro de la ciudad de Roma. Digo eso pues para los desinformados. Entonces los dogmas comenzaron en el Concilio de Trento. Allí les dijo Constantino a todos los obispos, pónganse de acuerdo cuáles son las verdades de su fe. Y las verdades de la fe, que habían sido el credo de los apóstoles, que es el credo chiquito que decimos nosotros los católicos. Entonces, tuvieron luego que aceptar un credo, ya, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Y luego, después en Constantinopla lo completaron en uno de los concilios. Recuerden que los primeros concilios ecuménicos de la iglesia que se llama pues católica, pero que es de todas las iglesias, fue en Oriente. Oriente fue el lugar del pensamiento teológico y es muy variado y es muy rico. También tiene muchos errores, pero se fue fraguando pues entre ese ensayo de error, verdad, hasta llegar a ir definiendo los dogmas. Entonces, primero se empezó con la cristología, ¿quién es Cristo? Arrio y otros seguidores decían que era un hombre, como los testigos de Jehová y otro montón de gente. Y los católicos de aquel tiempo, pues estoy hablando de todas las iglesias cristianas, porque no había protestantes ni estaban divididas las iglesias ortodoxas.
llegaron a la conclusión de que Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo divino del Evangelio de San Juan, capítulo número 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Para los que lo recibieron, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Entonces, cada dogma se ha sacado de una herejía. Y esos dogmas, pues nosotros los aceptamos, no hay ningún problema. El problema está cuando alguien que no es la autoridad, bueno, porque voy a decir, pues, quién es el que hace los dogmas. Y el que hace los dogmas, pues, es la autoridad. Y en la Iglesia Católica eran los concilios con el Papa. Y luego fue el Papa solo. Y así se sigue, pero los papas solos han definido muy pocas cosas como dogmas. El último fue, creo que el de la Inmaculada Concepción. Entonces, de la Virgen María no recuerdo cuántos son los dogmas, pero son muy pocos. Perdón, los importantes son los de Jesucristo. Y luego de Jesucristo se pasó al Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo se pasó a la Santísima Trinidad. Y de la Santísima Trinidad se pasó a la Iglesia. Bueno, entonces es como un desarrollo de la fe católica al inicio del cristianismo. Ahora, cuando un laico o se inconforma y quiere atacar a un sacerdote o a quien sea, diciéndole que está en contra de los dogmas, pues no sé cómo nombrarle a esa persona, pero yo creo que está mal, es como un necio. Porque la negación de los dogmas, pues significa una cosa muy grave, pero esa no se da, ordinariamente no se da. Se dan matices y además un dogma en la Iglesia Católica en la actualidad solo lo puede dar el Papa, pero solo en dos materias, en fe y en costumbres. Pero todos estos conservadores y tontos rechazan al Papa cuando creen que ya se salió de la Iglesia, bueno, de los dogmas católicos. Por ejemplo, muchos atacaron a Juan 23 porque hizo un concilio que no fue dogmático. Y otros rechazaron a Pablo VI porque hizo un misal en castellano aquí, en inglés y en todas las lenguas. De latín se sacó para todos. Y luego Lefebvre, el obispo Lefebvre, que era una persona muy buena, un misionero, que anduvo en África y en muchas partes, rechazó el Concilio Vaticano II, lo del cambio del latín a las lenguas vernáculas, que así se llaman, las lenguas de cada lugar, y la misa al pueblo. Y entonces allá en el Concilio de Trento, hace casi 500 años, también se unificó la doctrina de los sacramentos, que había estado muy confusa, y entonces ahí se dijeron son 7 los sacramentos y son así, así, así. Entonces, de Trento para acá se dividió la iglesia en la católica y en la protestante. La protestante rechazó muchas cosas de la iglesia católica y entonces por eso se hizo ese concilio de Trento para reafirmar los dogmas de la iglesia católica. El Concilio Vaticano I fue un concilio papista porque se iba a tratar de la iglesia, pero solo se trató del sumo pontífice y faltó lo de la iglesia, lo del cuerpo de la iglesia, lo de los fieles por la guerra que se inició, y entonces quedó mucho el Concilio Vaticano I. Y ya ahora, en el Concilio Vaticano II, muchos lo rechazan
porque parece que cambia la doctrina. Por ejemplo, en el ecumenismo dice que toda persona se puede salvar en cualquier religión estando de buena fe, pero eso no lo inventó el Concilio Vaticano II, sino que ya no me acuerdo en qué parte de la Biblia, San Pablo y también creo que en el libro de la sabiduría, se habla de que el que no tiene el conocimiento judío de Dios se puede salvar por su conciencia, lo que la conciencia le dicta, que es un regalo de Dios para distinguir el bien y el mal. Y el que sigue su conciencia se va a salvar. Está equivocada o está en la verdad. Y también en el Concilio Vaticano II se habla de la unión de las iglesias, por lo menos de las tres, la católica, la ortodoxa y la protestante. Bueno, porque todos tenemos el mismo bautismo, la misma Biblia, unos más y otros menos, pero la misma Biblia, por lo menos el mismo Nuevo Testamento. La interpretación, entonces ya desde Lutero se dijo que fuera libre, que cada quien la interpretara como le diera su regalada gana. La iglesia se amachó, que el único que podía interpretar la Biblia era el clero, y allí y las altas jerarquías, hasta que ya en el Concilio Vaticano II se dijo, pues ni unos ni otros. Que Dios le hable a cada quien en su corazón, a través de la Biblia, y es lo que se pasa en las lecturas de la misa. Ahora, en la misa se da una explicación que desde al principio de la iglesia, la explicación del evangelio, pues ha ido adaptando a los diversos lugares y a las diversas culturas, y entonces pareciera que en algunos lugares se cree de un modo y en otros se cree de otro, y que la organización eclesiástica en unas partes es parte del gobierno, como en Rusia, con Putin y Cirilo, su patriarca, que él opuso y que lo apoya en la guerra contra Ucrania, y que el patriarca de Constantinopla reconoció la independencia del patriarcado de Ucrania, y que Cirilo, el patriarca de Moscú, bendijo una iglesia donde está Stalin y Lenin y todos, y por eso hay una ruptura de fe, porque ¿cómo va a estar Stalin dentro de una iglesia cristiana, en ese caso ortodoxa? Y luego esos que dicen pues que el comunismo y que se mete aquí, que se mete allá, pues el comunismo no, porque en realidad el comunismo tiene cosas buenas también, no da una explicación económica, político-económica de la desigualdad de la sociedad. Da una solución, la lucha de clases, que no aceptamos nosotros, pero que en realidad se da la lucha de clases, la lucha de los ricos contra los pobres, porque los ricos tienen más medios para hacerse más ricos, y entonces hacen que los pobres pues sean más pobres. Pero allá es la lucha de clases, la guerrilla, esto. Si el cristianismo en la Biblia, esa latinoamericana, toma esa idea de que las estructuras sociales son injustas, entonces va a luchar en contra de las estructuras sociales sin la violencia. Bueno, y eso de que los ricos pues no se salvan, yo no necesito decirles, está la parábola del rico Epulón. ¿Por qué se fue al infierno? No porque robó, sino porque tragaba como cerdo y se vestía como princesa, llevaba una vida de junior y no compartía con el pobre que estaba a la puerta de su casa, que para muchos ricos el pobre que está a la puerta de su casa es el empleado, la muchacha que sirve en su casa y que la tratan como a una cucaracha. Tratan mejor a la mascota que a la muchacha.
esos ricos que tratan mejor a la mascota que a la muchacha se van a ir al infierno, derechito al infierno, porque ofenden a una hija de Dios y alaban a un animal. Bueno, y también Jesucristo dijo, y lo dice muy claramente, que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un rico, digo un camello, a que un rico se salve. Y entonces también los apóstoles ahí se ponen en las últimas. Entonces, ¿quién irá a salvarse, Señor, si nosotros andamos detrás de ti? Porque también queremos tener un buen puesto, uno a la derecha, otro a la izquierda, cuando tú seas el rey. Pedro, y nosotros que lo dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Un comercio. Bueno, pero ahora me dirán, padre, ¿y de verdad los ricos nada más son así? No, por supuesto que no. Yo he conocido a muchos ricos y desde la historia de la iglesia, muchos ricos que han ayudado y otros que, bueno, está San Antonio Abad o San Antonio el Ermitaño, era muy rico. Y un día que fue a un oficio religioso, escuchó aquello de vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y sígueme, y lo hizo. Cuando un rico le haga caso a Jesucristo, pero no tanto, digamos, que no se ponga en ese extremo de quedarse pobre por servir a los pobres, pero que lo que tiene lo ponga al servicio de su familia y de todas las personas que están en derredor, que su finalidad de sus negocios no sea el lucro, la ganancia, sino que sea enriquecerse o producir más o enriquecer los bienes, no por egoísmo, sino para ayudar a los demás. Y miren, hay un rico que nos exprime, ese amigo de López Obrador, el de los teléfonos, que desde Salinas de Gortari, Salinas le pasó todo lo de la telefonía. Y ahora es el que nos da internet y todas las demás cosas. Entonces, es muy difícil, miren. Los ricos, si hay ricos muy, muy buenos, me consta. Además, caritativos, humanos, educados, que tratan a las personas, a todas, de todo tipo, con respeto. Y que ayudan cuando tienen que ayudar y discretamente sin presumir. Pero la mayoría de los nuevos ricos que escupen por un colmillo y los ricos rateros, como dijo San Juan Crisóstomo, no les dé un ataque, San Juan Crisóstomo lo dijo, y el que no sepa, pues déle una vistita en el Google o a ver en qué es San Juan Crisóstomo. Y que tiene un sermón contra los ricos, sí, tiene un sermón contra los ricos, pero esos no se predican porque no dejan dinero. Predicarles a los ricos sobre la maldad de su riqueza, pues es ofenderlos y que ya nunca vuelvan a la capilla donde van. Bueno, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Hay muchos ricos buenos, pero creo que la mayoría no están tan bien. Tampoco los pobres, pero los pobres están pobres por muchas circunstancias, a veces ajenas a ellos mismos. Pongo un ejemplo. Se me enferma mi mamá y soy una persona normal. Quiero atenderla, pues tengo que venderlo todo. Y al decir todo, es todo. Casa, coche, animalitos, lo que sea, lo tengo que vender. Porque no hay una institución, ni del Estado, ni de la iglesia, ni de la sociedad, que tenga caridad conmigo. Hermanas y hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga.